oyentes. Les saluda su amiga Laura Elena Meillón. Estoy muy contenta de estar aquí de nuevo en este querido programa. Gracias a todos quienes nos sintonizan. Quiero recordarles algo muy importante, que se comuniquen con nosotros a través de los teléfonos 317-38-250-31 y 317-38-265-32. También pueden mandarnos mensajito a WhatsApp 317-121-2325. Si tienen alguna pregunta, algún comentario, es bienvenido, lo estaremos revisando. Y en Facebook también nos pueden ver en Radio Universidad Autlán 102.3 de FM y en Instagram @Radio UDG Autlán. También vía internet, que es udgtv.com, /Radio UDG, /Autlán, /. También saludamos a quienes nos escuchan en diferido los jueves al mediodía por el 94.3 de FM, Radio UDG en Ciudad Guzmán. Un saludo a nuestros amigos de Guzmán. Agradecemos también al equipo de Radio UDG Autlán que hace posible esta emisión. En subdirección regional saludamos a Elia Macías, en producción a Silvestre Canil, en operación técnica y transmisión en Facebook Live Aldair Arechiga. Muchas gracias, compañeros. Y pues bien, estamos hoy de manteles largos, tenemos una invitada muy especial y un tema también muy interesante. Hoy queremos hablar de un duelo que casi nunca se reconoce como duelo, ¿no? Que no es el duelo por una persona que muere necesariamente, es el duelo, sino de una identidad que deja de sostenernos. Ese momento en el que algo interno cambia y ya no hay vuelta atrás, cuando ya no encajamos en los roles que aprendimos a habitar, ¿no? Lo que puede ser el rol de la buena mujer, de la persona funcional, del cuerpo aceptable, de la sexualidad que no incomoda, ¿no? Este duelo aparece con mucha fuerza en mujeres y en personas con orientaciones sexuales o identidades disidentes, porque muchas de esas identidades no se eligen, ¿no? Se aprenden para pertenecer, para no ser señaladas, para estar a salvo. Así que cuando una identidad se cae, no solo perdemos una forma de ser, ¿no? Perdemos pertenencia, referencias, un lugar reconocible en el mundo, y eso pues duele bastante, ¿no? Este duelo que no tiene ritual, no tiene permiso social, tampoco tiene aplauso, pero es muy real, ¿no? Y existe, es profundamente político también. Así que hoy vamos a hablar de ese proceso sin romantizarlo y sin apurarlo también. Y bueno, aquí tenemos a la experta, que yo dije no hay mejor persona para hablar de este tema este día que Paulina Luna. Bienvenida, amiga. ¿Cómo estás? Gracias. Muchas gracias. Feliz, como siempre, por estar aquí compartiendo, y qué más que contigo. Gracias, encantada también siempre. Pues les platico un poquito de Paulina. Ella es psicoterapeuta Gestalt con formación en enfoque de frontera, contacto, relación dialogal, fenomenología y filosofía existencial. Su trabajo se centra en acompañar procesos donde las personas se encuentran, ¿no? También cuestionando profundamente su identidad, la relación con el cuerpo, el sentido de pertenencia, los mandatos de género, las normalidades, ¿no? Que han organizado la vida. Así que, Paulina, gracias por estar aquí, por abrir este espacio de reflexión que es tan necesario. Gracias nuevamente. Bien, pues este tema tan importante, ¿no? El duelo de la identidad, cuando nos transformamos y ya no encajamos, que puede ser algo súper amplio, ¿no? ¿Qué te dice de entrada esta frase, Pau? ¿Qué sentiste cuando yo te invité a platicar de este tema? De entrada me invitaste a revisar mi propia experiencia con esta sensación de pérdida de identidad, como te fui escuchando, que ibas describiendo al iniciar esta conversación. Y al ir revisando, pues sí me doy cuenta que como mencionas, no más que ir a buscar una metodología precisa en la que yo pudiera encontrar o encontrarme en esa experiencia que es evidentemente dolorosa, que se vive con mucha soledad, vergüenza, culpa, en
en ocasiones con un deseo profundo de regresar a ese espacio, a ese cajón en el que habitaste. Seguro. Exacto, ¿sí? Y que ya no hay forma, porque empezaste a vislumbrar posibilidades distintas. Entonces, me vinieron en cascada muchas vivencias, e incluso al escucharte con esta introducción que nos brindaste cuando mencionaste la pérdida, ¿no?, de identidad, yo decía, wow, qué falsedad sería abordar este tema llenándome yo de todo lo que tengo como conocimiento, ¿no? Y claro, y la parte vivencial, porque al final de cuentas, cuando trabajas desde el conocimiento y te riges desde el conocimiento, bueno, no hay pierde. Exacto. Pero en la vida personal, cuando te rige tu historia también para acompañar a los demás, es algo mucho, mucho más poderoso, ¿no? Sí, entonces me parece que en este momento me invitas a que elija la vía incómoda, que es no la vía en la que me puedo sostener de toda la teoría que pudiera respaldarme, sino de lo que vaya emergiendo. Me encanta, sí, buenísimo, Pau. Pues ya enfocándonos más en lo que es tal cual, ¿no? El tema desde tu experiencia, ¿no? Tu experiencia clínica. ¿Cómo se manifiesta un duelo de identidad, ¿no? Para que los radioescuchas también comprendan un poco a qué nos referimos con esto, ¿no? ¿Cómo se manifiesta este duelo de identidad cuando una persona empieza a dejar de encajar en lo que se esperaba de ella? Puede ser por su género, ¿no? Por su cuerpo, por su orientación sexual. Sí, pues mira, la forma en la que puede manifestarse esta experiencia es de entrada con pérdida de entorno. O sea, es esta sensación en la que pareciera que lo que tu ser interno te está empujando a expresar y hacer amenaza tu experiencia de vida en el entorno que habitas. Claro. Entonces esa sensación es como una especie de quiebre muy profundo que se siente amenazante, y que, como mencionaste, no hay vuelta atrás porque aunque quisieras, parece que lo imponente ya es la intención profunda de tu ser de ya, claro, por fin ocupar el espacio que está necesitando. Sí. Exacto. Como esta frase que escuchamos luego mucho, ¿no? Perderse para encontrarse. Muchas de las veces en este quiebre nos encontramos disociadas, ¿no? Nos encontramos, incluso nos podemos quedar sin las mismas relaciones que teníamos, ¿no? Empezamos a sentir cierto rechazo también de ciertos nichos. Entonces es cierta pérdida para finalmente encontrar, ¿no? Y el entender y darle esta claridad al momento que se está viviendo puede ser una brújula gigante, ¿no? Sí, justo. Y aunque parezca que esa brújula es sumamente incierta porque es un momento de mucha tensión en el que aún no hay algo definido y en el que vienes viviéndote de ciertas formas durante un periodo, puede ser toda tu vida previa, ¿no? Exacto. A partir de algún, como mencionaste hace rato, algún evento que pueda desquebrajar tu mundo y entonces comienzas a ver con nuevos ojos, mas no sabes todavía cómo experienciar la vida desde esta novedad. Claro, es entonces como un es una tensión. Ajá, sí. Justo. Y por eso la brújula puede resultar abrumadora, porque aún no hay algo. Y me parece que es una oportunidad muy importante el que esta brújula no sea clara, porque creo que parte de estos mandatos que mencionas es que pareciera que en la vida a fuerza sí o sí tienes que estar definido en algo. Sí, es cansadísimo. Entonces pareciera que la ambigüedad, que el proceso de ir siendo no cabe
Y es como, no, o eres allá o eres acá, pero define. Me encanta eso que siempre mencionas, ¿no? De ir siendo, porque le da su espacio al cambio permanente. Exacto, porque esa es la realidad, vamos siendo todo el tiempo. Solo tenemos la fantasía de ser fijos. Exacto, y al final de cuentas, bueno, cuando nos metemos en rollos más existenciales y también del sistema, pues entendemos que, y lo mencionamos siempre, casi en cada programa, ¿no? El sistema, el capitalismo, esta manera en la que nos han enseñado que debemos de vivir y caber en un molde, ¿no? Sí. Y bueno, en cuanto a la parte de este quiebre, ¿tú qué consideras que se pone en riesgo cuando alguien deja de cumplir un mandato, ¿no? Porque finalmente puede existir, además del aislamiento, muchos otros riesgos, ¿no? Que pueden ser riesgos, entre comillas, pero es esta parte también necesaria para encontrar ese sentido, ¿no? Sí, pues mira, lo que más se pone en riesgo es la pérdida del yo. Y estamos tan aferrados a nuestras propias concepciones de quienes somos que nos resulta muy amenazante el cambio. O sea, porque si dejo de hacer eso, entonces, ¿qué soy? Entonces, sí. El mayor riesgo, que luego no es tan riesgo real, es perder la identidad. Claro, pues creo que nos quedamos con este primer bloque, con ese mensaje, ¿no? Finalmente estamos visualizando riesgos que no necesariamente lo son, ¿no? Y nombrar este duelo no lo resuelve quizá, pero lo vuelve habitable, ¿no? Eso es muy poderoso. Pues vamos a ir a un corte de estación y volvemos en un momento muy breve. Regenerando ideas, cuestionar los mandatos de género impuestos, cuestionamientos que nos muevan hacia la equidad. Sigue en sintonía. Radio UDG, la radio que llevas a todas partes. Hay quienes no solo buscan un futuro, sino una misión. En la Universidad Naval, formamos líderes con disciplina, conocimiento y orgullo de servir a México, donde el honor, el deber, la lealtad, el patriotismo y la vocación se transforman en oportunidades para toda la vida. Conoce más en www.gov.mx/Universidad Naval. Tu vocación es nuestra misión. Universidad Naval, más que una carrera, un proyecto de vida. Gobierno de México. Radio UDG, la radio que llevas en el corazón. Y lo establecido, ¿quién lo estableció? ¿De dónde vienen mis aprendizajes? Escuchas Disidencias de Género. En un momento regresamos. Just kept me glued to my seat. I worried, even cried. How'd it feel to take the life from my life? Bad habit, even worse. 50-50, I'm a sucker for looks. Asked for it, here it is. A quick example, cause you wanted the hits. I think you're scared of being basic.
same. I don't wanna live a life where that's my big exchange. I want simple pleasures, friends who have my back. Everyone has secrets, but not everyone can fool a man like that. It set me reeling, still not the same. It's like my capacity to love and give has changed. I guess I'll thank you and spite your name again. The past will pass and I'll outlast the hate to find real love that's not pretend. How basic. Shuffle numbers, pointing fingers, pitching chats and different apps. That's basic. It's not funny, it's so funny. That's just basic being basic. You said you look just like a girl, so you like girls, I guess I'll take it. Yeah, that's funny, it's so funny. Change your body, change your face, curl your hair and make it straight. Take a picture of your plate, Tarantino movie days. Rah rah, Jugi-Go, Vera Bradley's back and go. It's a flash photograph, what an empty epitaph that is. What an empty epitaph that is. What an empty epitaph. Yeah, my type, I might get a laugh as is. If that's funny. I'm not funny. Muy bien, estamos de vuelta en este programa maravilloso, Voces Disidentes. Está al micrófono su amiga Laura Elena Mellón y acompañándome aquí en cabina, Paulina Luna. Estamos platicando sobre un tema súper interesante que es el duelo de la identidad, ¿no? Cuando ya no sentimos que encajamos. Y estábamos justo haciendo una pequeña recapitulación. Pau, me gustó mucho lo que mencionaste fuera de corte. ¿Nos podrías aclarar un poco esta parte de lo que hablábamos acerca de la identidad? Sí, justo mencionar que cuando hablo de pérdida de identidad y que eso, aunque parece amenazante, puede resultar liberador, me refiero a esa identidad que nos enseñaron a tener. No la que se siente propia desde el ser, sino la que nos dijeron que es la adecuada para vivir en Claro, esta sociedad, ¿no? el molde al final de Exacto, cuentas, ¿no? sí. Exacto. Creo que este punto es muy, muy importante, ¿no? El poder aclarar realmente qué es esa identidad impuesta, ¿no? O que quizá nosotros mismos desarrollamos con el tiempo de acuerdo a nuestro sistema familiar, religioso, político, social, etcétera, ¿no? Sí, heredado. Exacto. Así es. Exacto. Y que este quiebre de identidad puede ser de manera muy, muy natural a nivel biológico en la adolescencia, ¿no? Ujú, exacto. Y yo creo que después de esa época de adolescencia en la que nos cuestionamos todo, ya en la edad adulta surge, yo siento que hasta surge otra adolescencia, ¿no? Sí. Como de ese adulto funcional que se metió en un molde para ser un ciudadano ejemplo y al final de cuentas no es quien es, ¿no? Sí, Interesante. sí, Pues mira, estábamos también justamente mencionando la parte de cuando una identidad se vuelve a cosa del cuerpo, ¿no? Que tarde o temprano aparece una ruptura. En esta parte, hablando desde la clínica Gestalt, enfocado al cuerpo, ¿cómo aparece el cuerpo cuando una identidad empieza a resquebrajarse? O sea, ¿qué puede pasar? Yo recuerdo que también lo hablamos un poco fuera de corte, ¿no? Como esta desidentificación con esta identidad falsa del cuerpo. Sí, sí, justo. Mira, yo lo veo cuando mencionas esta parte gestáltica, ¿no? En la que para nosotros nuestro cuerpo, hablando desde la parte burda, ¿no? De este estuche que tenemos, pues es nuestra antena más sensible, ¿no? Por lo tanto, me parece que cuando tenemos este quiebre, es una buena brújula nuestro cuerpo. Sin embargo, nos han también entrenado a desconfiar de él.
a desconfiar de sus necesidades, a desconfiar de su lenguaje, de su forma de expresarse, de su manera de reclamar su derecho a ocupar el espacio merecido. Entonces, nuevamente, hablando de que todo esto es desaprender un montón de cosas para comenzar a aprender a escuchar otras. Por lo tanto, el cuerpo, cuando comenzamos a prestarle atención, no con los ojos de este ente social, sino con nuestros propios ojos, podemos comenzar a darnos cuenta que él está a todo dar cuando comenzamos a experimentarnos desde lugares que pudieran ser reprobables y condenables para el ojo público. Exactamente. Sí. Sí, finalmente es un proceso de transformación súper profunda, ¿no? O sea, el cuerpo deja de poder sostener una identidad falsa, ¿no? Y no es una falla, ¿no? Como lo mencionas, es algo que ha sido exigido durante demasiado tiempo. Y hay algo muy importante que quiero mencionar, que es parte también de la temática, que el enfoque que le damos a este programa, en cuanto a mujeres, ¿no? Personas disidentes, el cuerpo suele ser el primer territorio donde estos mandatos de género pues se inscriben, ¿no? Digamos, se manifiestan. El cómo verse, cómo movernos, ¿no? Cuánto espacio ocupar, esto también es importante. Fíjate, si vemos la parte de este quiebre de identidad, muchas de las veces es para ocupar un espacio, ¿no? Porque hay moldes en donde nos enseñan a ser invisibles. Así donde nos hemos hecho chiquitas para encajar o chiquitos, ¿no? Chiquites. Es algo que cuando rompes ese molde de qué tanto espacio ocupar, pues haces ruido. Y cuando no acostumbras a tu gente a que tienes un sonido y ocupas un espacio, pues también puede ser muy molesto, ¿no? Y vienen ahora estos, además de la parte corporal, viene la parte también relacional, ¿no? Hay otra pregunta que te quiero hacer, Pau, en cuanto a lo que tú puedes llegar a observar desde tu experiencia. Cuando una persona deja de identificarse con una imagen corporal o un ideal que organizaba su sentido de valor, que esto también lo hemos platicado y sé que estás dentro de este tema profundamente, ¿qué es lo que tú ves que sucede en esos casos, tanto en tu historia personal como en la clínica? Uh-huh. Pues mira, lo que se presenta es que la experiencia dolorosa resulta de que conforme te vas conociendo y reconociendo, te puedes ir dando cuenta que puede haber muchas cosas que a ti te vienen bien y que probablemente, como mencioné hace un momento, son reprobables en el mundo y sus exigencias. Entonces, esa tensión entre ya sé qué soy, quién soy, qué me gusta, qué quiero expresar, cómo quiero vivir, o sea, de esta identificación profunda, porque pues en terapia es lo que vamos explorando, ¿no? Nos vamos reconociendo. Pero cuando tenemos esta amenaza de un entorno que no nos va a recibir, uh-huh, esa es la parte que duele. Más conforme se va avanzando y te vas dando cuenta de que lo verdaderamente amenazante es perderte a ti, uh-huh, entonces puedes irte relajando. Y por supuesto habrá espacios, personas con las que ya no encajes probablemente,
o sí. Uh-huh. A veces nos contamos muchas historias. Definitivamente la apuesta por uno mismo es la mejor apuesta. Me encanta, qué bonito lo has explicado. Creo que finalmente elegirse a una misma debe ser la prioridad, ¿no? Y finalmente, bueno, en mi historia personal, sé que en la tuya también, sabemos que el hecho de que nuestro entorno valioso, que finalmente es la gente que te quiere, que te acepta, que te escucha, ¿no? Que te permite habitar los espacios sin ocupar más de lo que mereces, ¿no? Al verte feliz van a estar bien con eso, o sea, sí, a lo mejor tendrán que volver a conocer a esta nueva identidad, pero finalmente la gente que importa en tu vida acepta y acompaña, ¿no? Mira, me hace recordar algo. Para nosotros en Gestalt también mencionamos que hay personas que se vuelven la voz del campo. La voz del campo puede ser una persona que tiene adicciones, una persona que se vive con una identidad de género que no es la aceptable en la familia. O sea, se vuelven la voz del campo porque pues toda la familia está concentrada solo en que esa persona es el problema. Claro. Pero cuando esa persona comienza su proceso de reconocerse como reconocer su valor, de reconocer que puede estar bien, etcétera, etcétera, entonces hay este quiebre ahora en el entorno familiar, porque entonces es como ya no tengo ahora a quien echarle la responsabilidad de mi malestar. Y entonces a veces el movimiento incluso de que tu voz sea la disidente hace que el resto comience a observarse. Y se acomode también. Sí. Es bien curiosa esa parte, ¿no? Y finalmente es un orden genuino y auténtico de los sistemas familiares, sociales, etcétera. Cada quien es importante que ocupe el espacio de manera genuina y auténtica, ¿no? Sin imitar el molde que nos han impuesto. Pero bueno, vamos a continuar filosofando y profundizando en este tema después de este pequeño corte. Regresamos en un momentito. Hago una evaluación y elijo mi forma de pensar. Disidencias de género. Sigue con nosotros. XHANU, Radio Universidad de Guadalajara en Autlán de la Grana, 102.3 FM, www.radio.udg.mx. Radio Universidad de Guadalajara, la radio que llevas. Descanso y bienestar, un respiro diario. Oye, ¿has probado la meditación? No, nunca lo he intentado. ¿Por qué? Es genial, solo necesitas 10 minutos al día para calmar tu mente y reducir el estrés. ¿En serio? ¿Cómo se hace? Es sencillo. Encuentra un lugar tranquilo, cierra los ojos y respira profundamente. Medita. Tu mente lo agradecerá. Radio Universidad promueve aspectos para el bienestar emocional y psicológico. Radio Universidad de Guadalajara, la radio que llevas. Lo diverso y cambiante es lo natural. Ya estamos de regreso.
disidentes. Aquí les saluda Laura Mellón al micrófono y también está acompañándonos Paulina Luna, platicando sobre este duelo de identidad, ¿no? Cuando ya no encajamos, ¿qué es lo que sucede? Entonces, bueno, la plática se ha puesto súper interesante. Estábamos justo hablando también fuera de bloque algunas cositas que quisiéramos compartir con ustedes. Ya hablamos la parte del cuerpo, ¿no? Cuando ya no se puede sostener esa identidad, ¿qué pasa con el cuerpo? Ahora estábamos hablando también del vacío y de esta frontera, ¿no? De no pertenecer como una experiencia disidente. Cuando una identidad se cae, no siempre aparece otra demasiado, ¿no? ¿Y qué pasa en este espacio? Pues muchas veces aparece el vacío, ¿no? Hablábamos de ese vacío, ese espacio donde ya no somos lo que antes éramos, pero todavía no sabemos quiénes somos ahora. Para muchas personas disidentes este vacío es especialmente complejo, ¿no? Puede dejar la norma no garantizada, que no pertenece, digamos, a otro lugar. Se puede quedar entre el que puede, digamos, que se puede quedar entre este espacio del ser y no ser, ¿no? Puede ser profundamente desestabilizador, pero también profundamente honesto. Y hablábamos justo cómo es que se comprende este vacío de identidad, ¿no? ¿Qué es eso que sucede entre la frontera de lo que ya no soy y lo que todavía no nace en mí? ¿Qué pasa ahí, no? ¿Qué sucede ahí? Sí. Pues mira, nuevamente, cuando te escucho hablar entre este punto A y el punto que aún no termina de configurarse, ¿no? Y este vacío, nuevamente me haces mirarlo desde los ojos gestálticos, fenomenológicos. Y para nosotros el vacío es un espacio muy fértil. Lejos de lo que nos han enseñado en el mundo, a que el vacío es un lugar al cual temerle, al cual evitar a toda costa y hay que llenar la vida con lo que sea, menos quedarnos en el vacío. Sin embargo, el vacío, si nos detenemos a aprender de él, nos podemos encontrar en que ahí es donde emergen infinitas posibilidades. Claro. Y que incluso podremos reconocernos como que ya no hay prisa por llegar a hacer algo, sino que podemos sostenernos en el ir siendo lo que está surgiendo. Porque, de hecho, el decir, ay, es que ya no soy aquello, pero todavía no soy esto otro, no, es que estás siendo eso, estás siendo estás siendo una persona en un tránsito, pero estás siendo eso. Que o sea, no es como que no eres nada, ¿no? Exacto, que al final de eso es la vida, o sea, si lo vemos desde el enfoque que tú propones, ¿no? Del ir siendo, pues así es la vida en general. O sea, tenemos una falsa necesidad de estar identificados todo el tiempo, ¿no? Sí, y la verdad es que cuando perdemos la identidad, como veníamos mencionando, cuando nos llega este regalo, porque es lo que es, entonces se abre esta posibilidad de no tener que estar de acuerdo incluso con versiones nuestras del pasado, ni siquiera con la propia Paulina de la mañana. Y me ha pasado, De pronto yo he posteado algo súper profundo y apasionante en la mañana y reflexiono y en la tarde ya no estoy de acuerdo conmigo. Sí pasa, claro. Y justo poder sostener este quiebre y el ya no estar identificado con yo soy aquello, no es que si yo ya dije ahora sostengo, no, es como una flexibilidad y una libertad y es como habitar una potencialidad creativa constante. Claro, eso me encanta. Eso es, cuando ya no te defines, te puedes dar la licencia de ir siendo lo que se va necesitando de acuerdo a la situación. Claro, me encanta porque esto da muchísima libertad y soltura, ¿no? O sea, si te sitúas en esa verdad,
finalmente vas a estar en paz con lo que estás haciendo, aunque no estés encajando todavía de nuevo en algún otro espacio, grupo, qué sé yo, ¿no? Porque al final de cuentas siempre estamos buscando caber en un molde. Claro. Y si queremos verlo así, y eso nos hace felices, Pau, bueno, búscate un molde que se acerque más a quien eres genuinamente. Sí, ahora sí que es, elige tu cárcel. Ajá. Con conciencia. Éntrale sabiendo. Y también sabiendo que puedes cambiarla. Porque nos podemos poner idealistas. Claro. ¿No? Y muchos que lo hemos hecho en algún punto nos vemos también en un momento de soledad. Sí. ¿No? O sea, en un momento en el que dices, ¿a dónde me muevo donde haya más gente que piense así, ¿no? Que sienta así, que viva esto así? Y sabes, la soledad es también un buen espacio para habitar. Y nuevamente este desquebrajamiento te invita a la soledad. Y entonces la soledad te invita al silencio. Y te invita a conocerte. Claro, el silencio te hace comenzar a escucharte a ti. Ay, sí, qué hermoso. Me encanta, Pau. Pues estábamos por aquí ya revisando, que estamos por cerrar este bloque, pero me gustaría hacer una pequeña reflexión acerca de qué es lo que necesitaría más una persona en este momento, ¿no? Porque hablábamos también de algo muy importante, que es el riesgo de patologizar la crisis, ¿no? Porque este vacío puede verse también así para muchas personas, sobre todo cuando no tienen un espacio seguro, un acompañamiento consciente. Claro. ¿No? Sí, mira, definitivamente somos seres relacionales, que por ahí he escuchado en mis clases, ¿no? Enfermamos en relación y sanamos en relación. Y si de pronto resulta que mis redes de apoyo se diluyeron por esta inminente voz en mí que comienza a despertar, si tienes la posibilidad de un acompañamiento con un profesional que puede acompañar tu historia con un ojo neutro, que puede dar cabida a la persona que necesita estarse mostrando, es una buena forma de ir transitándolo para no tener que acudir a medidas que pueden ser de riesgo, incluso un brote psicótico, adicciones, o tratar de encajar en cualquier grupo con tal de estar perteneciendo a algo. Exacto. Entonces, si está resultando tan apabullante y está en tus manos o en tu posibilidad, pues un acompañamiento terapéutico. Claro, claro que sí. Pau, vamos a ir a un corte, que es el último corte, y regresamos también para que nos cuentes dónde te pueden localizar, ¿vale? Que nos platiques un poquito de eso y pues cerrar este maravilloso tema. Volvemos en un momento.
martes aquí con Paulina Luna, platicando pues de esta parte del quiebre de identidad, ¿no? De este duelo que nos genera. Y ya para cerrar, que este es el último bloque, tenemos algunas cosas muy importantes que compartir con ustedes respecto a lo que hemos estado hablando de la identidad, ¿no? Recordar que no pertenecer también puede ser una forma de resistencia, ¿no? Y ahorita la reflexión final es que acompañar este duelo de identidad es importante, digamos, no normalizarlo, pero tampoco corregirlo, hacer de este duelo, digamos, algo que no necesite una solución, porque no es un problema, ¿no? Uh-huh. Algunos, digamos, que necesitan ciertos permisos, ¿no? Muchas veces cuando alguien deja de encajar, pues el entorno intenta devolvernos la normalidad, ¿no? Hablábamos de estas, digamos, estas formas de jalarnos de nuevo a esa estructura o a ese molde de nuestro círculo cercano, ¿no? Frases como antes estabas bien, eras diferente, andas rara, no te compliques, qué necesidad, vas a ver que se te va a pasar, es una racha, ¿no? Sobre todo esto nos dicen cuando hay ciertas disidencias también en la orientación sexual, ¿no? Pasa mucho también que pues ese intento de normalizar pueda ser otra forma de violencia, ¿no? Entonces, especialmente hacia mujeres y personas de la comunidad LGTB, ¿no? Sí pasa bastante y puede ser bastante pesado. Yo te comentaba, Pau, que incluso me sucedió con el cambio de dieta, ¿no? De carne a vegetarianismo y tal, que es finalmente el salirte de ese molde puede llegar a ser bastante incómodo para los demás que te rodean, ¿no? Y bueno, ya hablando justo de qué es esto que nos puede llegar a sostener en este duelo de identidad, qué tipos de acompañamiento suelen ser los adecuados, qué herramientas podemos tener, cómo respetar este ritmo, ¿no? De este proceso sin empujar, con definiciones, con etiquetas, ¿no? Hablábamos también de algo muy importante que quisiera que nos compartieras, Pau, tú que eres experta en esto también, qué lugar tiene en el cuerpo, ¿no? El movimiento consciente, sobre todo la parte del yoga, que manejas ciertas corrientes, la naturaleza, ¿no? Como los espacios de sostén que se necesitan para atravesar este duelo y este proceso de reconocimiento sin que sea una corrección. Uh-huh. Mira, mientras te iba escuchando, me ayudaste a ir elaborando mi respuesta. Porque justo cuando te escucho mencionar que no se interrumpa, me haces pensar en este flujo interminable que vamos siendo. Por lo tanto, mi respuesta a tu pregunta es que encontrar espacios que te apoyen en que ese flujo natural continúe. Entonces, cuando hablas, por ejemplo, de una práctica de yoga, en el caso de lo que yo comparto, pues es justo una práctica también que se sale del molde, ¿no? Porque todo es pervertible. Claro. Todo se puede ir hacia el campo conveniente para el sistema, claro. Hasta el yoga. Que está justo, ¿no? Sí, justo. Pasando bastante. Pero se nos ha olvidado que el yoga no es eso que nos han vendido de posturas. O sea, el yoga es esta invitación al silencio interno. Entonces, buscar una práctica que te invite justo a la exploración, no de tonificar al cuerpo. Sí. Que si se da, bienvenido, pero que te está invitando a una exploración profunda de tu ser. Habitarte, ¿no? Habitarte. ¿Cómo es reconocerte, escucharlo, atenderlo, conocer sus límites del día, explorarlo con compasión, o sea, es llevarlo a cabo como una práctica meditativa. Y luego mencionas también a la naturaleza, que también con esta formación que estoy cursando como terapeuta en naturaleza, también es este flujo ininterrumpido ahí, ¿no? Sí. Que la naturaleza, justo
cuando también es pervertible, ¿no? La naturaleza, no, pues ahora vamos a hacer carreras de trail y senderismo y hacemos todo menos conectar con ese flujo que somos con ella. Que bueno, ya es una entrada quizá, claro. ¿no? El senderismo puede ser una vía maravillosa también para este proceso. Sí, justo, más hay que buscar que la vía sea terapéutica, claro. Que sea una vía en la que, como te digo, pues si ya estás contracorriente, pues encuentra espacios que sostengan esa parte contracorriente, ¿no? Claro. Hay algo que quisiera preguntarte ya para cerrar, Pau, y hacer esta, digamos, conclusión de este tema tan profundo. ¿Qué le dirías a una mujer o a una persona dentro de esta disidencia que siente que ya no encaja, pero teme quedarse sola si se transforma? ¿Qué le dirías? Le diría que nos han enseñado a tenerle mucho miedo a la soledad y que cuando se descubre que estar con uno mismo es un buen lugar para estar, entonces les prometo que la gente correcta va a llegar. Qué bonito. Qué bonito. Muchas gracias por esto, Pau. Pues estamos cerrando. Gracias por habernos acompañado en este programa. Nos has dejado bastante y espero que te tengamos aquí de vuelta muy pronto. Muchísimas gracias, Pau. Muchas gracias, Lau. Bien, pues nos despedimos de este programa, no sin antes hacer esta reflexión, ¿no? De tal vez el no encajar ya no sea una falla, ¿no? Tal vez es una señal, quizá una señal de que estás creciendo fuera de este molde que nunca fue neutral realmente, ¿no? Si hoy estás en este duelo por quien fuiste, no estás retrocediendo, estás eligiendo una vida más honesta contigo misma. Gracias, Pau, por esta conversación tan necesaria y gracias también a quienes nos escuchan. Si hoy se sienten fuera de lugar, recuerden que a veces perder una identidad es el primer acto hacia la libertad. Bien, pues muchas gracias a Elia Macías, que es nuestra subdirectora regional. Aquí estuvo a los micrófonos su amiga Laura Meillón. En producción le agradecemos a Silvestre Canil y en operación técnica y transmisión en Facebook Live a Aldair Arechiga. Un abrazo fuerte para todos y todas. Hasta pronto.